El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Vamos a entrar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo en la lección que tenemos por delante, lección número 15, el fruto del Espíritu Santo. Estamos en el libro El Manual del Discipulado. Gloria al Señor. Así es que me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes. Y siempre mi oración es que sigamos creciendo en la fe y firmes en el Señor. Donde quiera que estén, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar en este estudio y en esta lección de este día. Y déjeme decirle que es apasionante saber que como cristianos nosotros ahora podemos producir fruto. Vamos a entrar entonces en esta clase. Este es el versículo para memorizar y está en Gálatas 5, 22 y 23. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la bendita palabra del Señor, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Señor, gracias que nos permites una vez más sentarnos a la mesa para alimentarnos de tu palabra, que es el pan, el alimento espiritual que tú nos das. Yo oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, pidiendo que a través de estas lecciones y de tu palabra, cada uno de nosotros tengamos un crecimiento, un acercamiento a ti, Señor, que te conozcamos más y que crezcamos más en ti. Espíritu Santo, ven por favor a cada uno de los que están oyendo ahí donde están. Yo te pido que en el nombre de Jesús vengas a morar dentro de nosotros y nos ayudes para dar fruto y fruto en abundancia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué es lo que creen ustedes que hace el Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Cristo? Bueno, pues el Espíritu Santo trabaja para aquellos en los que vive, para que podamos desarrollar el carácter de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia nosotros tengamos más de Cristo en nosotros y nos parezcamos más a Él, y por ende estemos dando lo que se conoce en la Biblia como el fruto del Espíritu. Véanlo como cuando plantamos algo, una semilla, y esa semilla eventualmente germina y produce un fruto. Y ese fruto es visible, es comible, se puede ver, se puede tocar, se puede apreciar. Entonces, la Biblia registra esta cuestión del fruto del Espíritu como algo que nosotros en el Señor y en el Espíritu Santo podemos estar produciendo. Gloria al Señor. La lección la vamos a estar desarrollando, hermanos, en Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26, y dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces, pero cristianismo no es una religión, no son creencias. Cristianismo es una relación personal con el Señor, y esa relación nos va cambiando día a día. Cuando nosotros hicimos la oración de fe para aceptar al Señor, invitamos a Jesús a entrar en el corazón, y del corazón mana la vida. Entonces ahora ese nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza, es la naturaleza de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, andad denota acción. Es nuestro
nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, es andar, ese es nuestro andar. Pero dice el apóstol Pablo, en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu Santo de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vemos aquí dos tendencias, dos corrientes fuertes. Una, los deseos de la carne, y otro, el Espíritu Santo. Y nosotros somos los que decidimos a cuál de los dos estamos alimentando o le estamos permitiendo que se manifieste. Seguimos teniendo, y esto tiene que ver con el libre albedrío. Esta es la autoridad que Dios nos da para escoger y decidir. Mucha gente se cuestionan a Dios por el porqué de los males, de los problemas, de las guerras y de todo. Pero nunca reconocen que hay un demonio allá afuera, un diablo, que el Señor lo reprenda, que está activo y está actuando. Y segundo, que como humanos tenemos la autoridad y la libertad para nosotros elegir libremente. Por eso es que nadie te puede obligar a aceptar al Señor. Y cuando tú lo aceptas, entonces ahora tú estás delegando esa autoridad al Señor, al Espíritu Santo, para que te ayude en tus decisiones diarias a parecerte más y más a Cristo. Y es la manera en que el apóstol lo narra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vean ustedes cómo dice que de satisfacer los deseos de la carne. Diera a entender como si los deseos de la carne trajeran una cierta satisfacción a cada uno de nosotros. Y esto lo digo con el corazón en la mano porque se ve atractivo. Cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne se siente satisfecha cuando le damos lo que quiere. Pero todas estas corrientes y pensamientos y acciones van en contra del Espíritu. Porque luego dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente nos da el fruto de la carne, sino que el fruto también del Espíritu. Y en la lista que les acabo de leer, nos dice cuáles son los frutos de la carne, para que nosotros mismos hagamos, con la ayuda del Espíritu Santo, hagamos un análisis de qué es lo que estamos produciendo. Porque acuérdense que fruto es producir. Un árbol produce, un árbol de duraznos produce duraznos, manzanas. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro corazón, eso es lo que tenemos que empezar a producir. Y la lista de la carne, aunque bastante amplia, el apóstol nos la deja ahí para que nosotros mismos hagamos, con la ayuda del Señor, una autoevaluación y que estemos conscientes en las áreas en que necesitamos entregarle el control al Espíritu Santo en las cosas que estamos fallando. Pero luego dice el 22, mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor. Cristo en vosotros, eso quiere decir cristiano. Leía la historia de una niña que después de la iglesia le pregunta a la mamá, dice, mamá, el pastor dijo durante la predicación que Dios es más grande que nosotros, ¿es cierto? Y la mamá le responde, claro, hija. La niña le dice, bueno, si Dios es más grande que nosotros,
y vive dentro de nosotros, ¿no sería normal que la gente viera a Dios y no a nosotros porque Él es más grande? Y esta niña con su inocencia nos da a entender una verdad tan grande, el elefante en la sala, hermano. Que si no, Dios es tan grande y tan bueno, tan amoroso, y vive dentro de nosotros, entonces ¿no es eso lo que la gente debería de estar viendo todos los días? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a ver el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo estaba tomando el lugar como de esas parteras o de la mujer que está dando a luz, que él fue el que les habló al Señor y lo aceptaron, y estos Gálatas los veía como hijos de él, espirituales. Pero lo que estaba diciendo Pablo, que ya había dado a luz, pero que los dolores de parto eran tan fuertes porque él no quería solamente tener hijos, sino que tuvieran la naturaleza de Cristo, para que Cristo sea formado en vosotros. Que no solamente llenar la iglesia de gente, sino de cristianos. ¿Y a qué me refiero? A personas que tengan a Cristo dentro de ellos, que sea el Espíritu Santo el que está obrando a través de cada uno de nosotros. Pablo no estaba buscando más miembros, sino más cristianos. Y válgame la redundancia, que no todo mundo se llama cristiano, ya por el hecho de ir a la iglesia ya pensamos que es, y tenemos la costumbre de hermano, hermana, todos son hermanos. Pero la Biblia dice, no lo digo yo, que en aquel día, en la separación de entre las cabras y las ovejas, unos van a decir, Señor, van a tocar la puerta, ábrenos, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos lo otro. Y la voz de adentro del Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, en verdad os digo que no os conozco. Las vírgenes, 10 vírgenes, esperando a las 10 al esposo, simbolizando la iglesia, solamente 5 fueron sensatas o prudentes, y las otras insensatas, no estaban preparadas. ¿Será que todos los que nos llamamos cristianos tenemos a Cristo? No lo sé, hermano. Yo no estoy aquí para condenarte, sino para ayudarte en el nombre del Señor y a través del Espíritu Santo, que vayamos cediéndole al Espíritu Santo la autoridad de nosotros escoger si estamos satisfaciendo los deseos de la carne o el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo lo veía como cuando va a dar a luz, y no solamente de llenar más y más de religiosos, sino que hasta Cristo sea formado en vosotros. Y ahí, antes de entrar en cada uno de los frutos del Espíritu, hermanos, una de las cosas que quiero explicarles a ustedes, ¿por qué será que cuando habla de fruto está en singular y no en plural, cuando en realidad son varios los frutos del Espíritu? Y solamente quiero tratar de explicar esto lo más fácil posible. El Señor dijo que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Entonces, en México la vid es como la parra, es el arbusto de las uvas, perdón. Entonces, el fruto es la uva. Mientras nosotros estemos pegados al Señor, es un solo espíritu, es el Espíritu Santo el que está produciendo en nosotros. Entonces una uva está más grande, otra más chiquita, pero todas son uvas. Entonces, por eso es que se refiere en singular y no en plural, porque es solamente un Espíritu Santo obrando dentro de nosotros para producir todas estas cosas. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos entonces a explicar cada uno de estos frutos del Espíritu. Y primero y por encima de todo está el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, un regalo irresistible. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros.
Amar a los enemigos y perdonar a aquellos que nos quieren hacer el mal, hermanos, es un amor que viene de lo alto, no es algo que nosotros podamos hacer. Fíjense, el primer fruto que nos da en la lista es el amor. Y el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo vence, todo lo cree. ¿Qué tanto amor tenemos para con el prójimo, para con Dios? Y les voy a contar una historia que nos ilustra a la perfección lo que es el amor. Y se trata de una familia coreana donde a su hijo, estudiando en la universidad, lo asaltan, lo roban y lo matan. La policía aprende a los asesinos y van a corte. El juez dicta sentencia contra estos muchachos que lo habían robado y matado a este muchacho coreano. Y cuando el juez pregunta si los papás del difunto querían decir algo, los papás se levantan y se hincan delante del juez pidiendo misericordia sobre los asesinos. Y el juez se queda boquiabierto y les dice que por qué estaban haciendo eso. Y lo que ellos respondieron es que como ellos eran cristianos, los papás del muchacho, ellos querían mostrar la misma misericordia y el mismo amor que Dios les había mostrado a ellos. Y que la única manera era perdonarlos, tratar de amarlos aunque hubieran hecho el mal tan grande que hubieran hecho estos muchachos. Y yo sé que del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero ese es el amor, hermanos, que Dios quiere que tengamos hacia el prójimo. Y ese amor es el amor que viene de lo alto. Yo he escuchado muchas veces personas que me cuentan algún mal que les han hecho y dicen, es que no lo puedo perdonar, y es cierto, tú por tus propias fuerzas nunca lo vas a poder hacer. Pero ahora, como tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, ahora sí podemos hacerlos, porque es Cristo en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, como ahora Cristo vive en mí, ahora soy capaz de perdonar, soy capaz de amar, aún a los malos, a los enemigos. Cuando nosotros, antes de conocer al Señor, dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Cuando nos hacemos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y estando en el papel de enemigos, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, no cuando éramos sus amigos. Y ese mismo amor tiene que estar en nosotros. Segundo fruto del Espíritu es el gozo. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿qué fue lo que encontró, hermanos? ¿Un papá enojado? ¿Un papá desilusionado? ¿Un papá frustrado? Podríamos decir muchas cosas, porque claro, lo leemos en la Biblia como si fuera una historia, pero difícilmente podemos tomar los zapatos de este papá. Imagínense, el hijo prácticamente le estaba diciendo, me harté de la vida que llevo contigo, no me gusta, es más, me voy hasta lejos de ti. O sea, con su acción le estaba diciendo al padre que no le gustaba ni ser su hijo, ni vivir con él, ni estar con él. Yo me quiero ir lejos, no quiero estar aquí. O sea, un desprecio total. Y sin embargo, el papá del hijo pródigo simplemente lo dejó ir. Y cuando el hijo regresa, fue tanto el gozo que el papá sintió que corrió. Él fue a encontrar a su hijo que regresaba. Y lo pone el padre como que estaba muerto, pero ha revivido. Y fue tanto el gozo que ordena una fiesta. Y donde dice que maten al becerro engordado, donde este becerro estaba reservado para la fiesta de las fiestas.
No quiero ni imaginarme a qué sabría ese becerro que estaba comiendo comida especial. Dice el becerro engordado, así lo describe la Biblia. ¿Cómo estaría esa carne? Porque era para un banquete. Y el hecho de que el hijo regresara y tanto gozo produjo este arrepentimiento, que el papá mandó matar al becerro engordado. ¡Wow! Ese tipo de gozo tenemos que tener nosotros todos los días. Y muy a menudo se confunde el gozo con la felicidad. Y les voy a decir algo, la felicidad es cuando todo va bien. Sin embargo, el gozo, hermanos, puede coexistir con el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque el gozo es estable. El gozo está basado en la esperanza de que Jesús dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos a Jesús. Y como tenemos a Jesús, tenemos una confianza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ese mismo gozo que el papá del hijo pródigo demostró cuando su hijo regresa, es el gozo que nosotros tenemos que tener todos los días. Y dice la Biblia que el gozo es nuestra fortaleza. Cuando tenemos gozo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando estamos agradecidos y estamos gozosos, somos fuertes en el Señor. Tercer fruto, paz. Dice, por tanto, habiendo sido, en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que tenemos paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la fe ya fuimos justificados. Ya no tenemos problemas con Dios. Y Él es el mero mero. Podemos tener muchos problemas en nuestro alrededor. Pero el hecho de que ya tenemos paz para con Dios, eso tiene que cambiar nuestra manera de vivir, de actuar y de pensar todos los días. En la Biblia, hermanos, la palabra que se traduce como paz es shalom. Y shalom se usaba muy frecuentemente, hermanos. El pueblo de Israel sabían que cuando tenían a un rey bueno, ellos tenían shalom, porque tenían paz. Ahora nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, automáticamente que nosotros tenemos a ese Rey, llamado Jesús, tenemos shalom, que tenemos paz. Y paz va en diferentes dimensiones. Por ejemplo, hay la paz mundial, hay la paz a nivel nacional, hay la paz a nivel de ciudad donde yo vivo, hay la paz en tu hogar donde tú vives, hay la paz interna de mí mismo. ¿Se fijan? Y paz no necesariamente es la ausencia de guerra. Paz es simplemente confiar en el Señor, que somos de Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros tenemos duda, eso es pecado. Porque entonces dudamos de la bondad, del amor, del poder de Dios para cuidarnos y protegernos. Y como les decía, ¿qué no dice la Escritura? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tenemos que tener la confianza de que si el Señor permitió, por ejemplo, una pandemia, bueno, yo no sé para qué sirve, pero Dios sí lo sabe. Lo que a mí me basta es saber que Dios está en control y por lo tanto yo tengo paz. Y Jesús usaba muy frecuentemente esta palabra: paz a vosotros, paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Nosotros tenemos paz en el Señor, hermanos. Y todo esto que les estoy hablando es fruto del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que nos hace producir todas estas cosas. Paz. Y ahora vamos a la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, ya les había dicho el hijo pródigo. Cuando el padre del hijo pródigo estaba esperando a que su hijo volviera
lo hacía con un corazón abierto. Porque la paciencia todo lo sufre. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo impaciente. ¿Verdad que sí? Nos gustan las cosas instantáneas. Hace mucho leí un libro y decía que vivimos en la época del microondas. Fíjense ustedes, desde que el microondas se inventó, ahorita metes una bolsa de palomitas y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos ya están. Vas a hervir agua en lugar de estar esperando la estufa en que se caliente 3, 4, 5 minutos microondas. ¿Qué quiere decir la generación del microondas? Que nos gustan las cosas instantáneas. En veces le pedimos algo a Dios y siento que en lugar de pedirle estuviéramos ordenando y lo quiero ya. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la paciencia que tuvo Abraham? Donde Dios le había prometido que le iba a dar tantos hijos que no los iba a ni poder contar. Dijo, a ver, ¿cuenta la arena del mar? No, pues no, así vas a tener la descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, que ya casi muerto, y no tenía ni un hijo. Aunque tuvo uno que no era hijo de Sara. Pero él le había prometido que él iba a tener hijos con su esposa Sara, y tantos que no los iba a contar. Y Abraham fue paciente, él confió en el Señor y esperó en el Señor. Y eventualmente Dios le concedió tener uno. Y de ahí se deriva todo. Entonces, nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos. Así como Dios tiene paciencia con nosotros, así nosotros tenemos que tener paciencia con otras personas. Muchas veces en la iglesia no tenemos paciencia para los recién convertidos. Hay gente que va a la iglesia y pareciera que Dios los puso de árbitros, donde están viendo las faltas de todo mundo. A ver, ¿cómo te vistes? Si llegas esto, si haces lo otro. Y andamos los policías de Dios. Y lo dice el Señor, hipócritas, que ves la basura en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu propio ojo. Yo no estoy diciendo que estemos tolerando el pecado dentro de la iglesia, de ninguna manera. Pero sí que seamos pacientes, esperando que el Espíritu Santo trabaje en las personas, incluso dentro de nosotros. Que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, pero que tengamos paciencia. Siguiente fruto, benignidad. Esto es, firmes pero amables. Una mujer fue hallada en el hecho mismo del adulterio. Jesús dando una escuela dominical en la mañana, llegan los fariseos con la mujer arrastrando y la avientan delante del Señor y le dicen, maestro, la ley dice que estas mujeres, este pecado, tiene que ser castigado con la muerte, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y dice la historia que Jesús escribía en tierra con el dedo. Jesús responde, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, empezando desde el más viejo hasta el más joven, se fueron todos. Ninguno se sintió libre de pecado. Y cuando se quedan solos, la mujer adúltera con el Señor le pregunta, ¿ninguno te condena? Ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Jesús tuvo la firmeza para confrontar a los fariseos y decirles lo que estaban haciendo mal. Y muchas veces confundimos, hermanos, que la benignidad fuera algo como una debilidad o vulnerables. No es cierto. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, era firme cuando tenía que ser firme, pero a la misma vez podía ser benigno. Y en este momento solamente le contesta a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Somos benignos porque este es un fruto del Espíritu. Producimos cosas buenas. Oh, aleluya. Entramos en el siguiente, bondad.
Bondad. El salmista dijo, probad y ved que el Señor es bueno. Salmo 34:8. Dice la Biblia que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es un Dios bueno, hermanos. Y anteriormente lo he establecido que algunos de nosotros tenemos un problema en asociar a Dios como un Padre bueno, por la razón de que tal vez tu papá terrenal no fue bueno. Entonces tenemos la tendencia a que en el momento que decimos papá o padre, refiriéndonos a Dios, pues nos trae a la mente el papá terrenal o la manera en que ese papá se comportó. Y nos cuesta trabajo aceptar la realidad de que Dios es bueno. ¿Y saben cómo sé que Dios es bueno? Porque si no ya estuviéramos en el infierno, esto ya se hubiera terminado hace mucho tiempo. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fue tanto la bondad de Dios que nos vio que no teníamos esperanza ni salvación, sino que mandó a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Este fruto de bondad, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros los creyentes y estar produciendo por el Espíritu bondad. Fidelidad. ¿Somos fieles? Louis Smith dijo, cuando cumplimos nuestras promesas, estamos actuando como Dios actuaría. Somos muy buenos para demandar de Dios que Él sea fiel para con nosotros. Y muchas veces, tú, hermano, hermana, tú no eres fiel para con Dios. Tú le sirves cuando tú quieres, le diezmas cuando tú quieres, le oras cuando tú quieres. No hay fidelidad. ¿Tú quieres que Dios sea fiel para contigo? Tú sé fiel para con Dios. Seamos fieles para con Dios. Que seamos personas de palabra, que muchas veces no hay integridad en nosotros. Dice la Biblia que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Entonces, ahora que tenemos al Señor y que tenemos al Espíritu Santo, somos fieles, tenemos fidelidad. Mansedumbre. Jesús dijo de sí mismo, yo soy manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. ¿Por qué mansos? Bueno, bien rápido, ¿qué les puedo decir? Un caballo bronco y un caballo manso. Los dos son caballos, pero uno no te le puedes acercar, porque hasta mordida se te va a echar encima. Pero un caballo que sigue teniendo la fuerza, sigue teniendo todo lo que tiene un caballo, simplemente que ahora ya está mansito. Mansedumbre. Jesús dijo que Él era manso, que nosotros tenemos que ser mansos. Moisés dice que fue el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo, hermanos, se enfrentó al gobernante más poderoso de la época en Egipto y sacó a un pueblo de su cautiverio. Entonces, manso no es ser débil, sino es poner el control de nosotros al servicio del Señor, del Espíritu Santo, para que Él nos use como Él quiere. Mansedumbre. Dominio propio. Es disciplinar y usar nuestras energías sabiamente. Podemos jactarnos de todos los logros que nosotros hacemos en la vida y en la tierra, pero la conquista más grande que nosotros podemos hacer es conquistarnos a nosotros mismos, y es dominio propio, dominarnos. La gente muchas veces no sabe ni dominar su lengua, ni sus acciones, ni sus pensamientos, nada. No tenemos dominio propio. Repito, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora hemos cedido el control, el dominio al Espíritu Santo para que Él actúe a través de nosotros. Amén. Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Nosotros tenemos que tener el control de nosotros mismos. Hay personas que se pasan la vida queriendo cambiar a la esposa, al esposo, al hijo, a esto. No puedes. Primero domínate a ti mismo. Segundo fruto del Espíritu. Perdón. ¿Cómo desarrollamos estas cualidades?
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio propio. Bueno, en la medida que nosotros permanecemos en la vid, ¿sí? Esa es la clave. Mientras nosotros permanezcamos en la vid, que es Cristo, nosotros solo somos los racimos, los que están produciendo las uvas. Pero mientras estemos pegados a la vid, estamos recibiendo, ¿sí?, toda la genética de ese fruto, que es el Espíritu Santo. Y hay algo, hermanos, que nosotros podemos tratar de tener, por ejemplo, dominio propio, mansedumbre, amor, etcétera, etcétera. Pero no lo logramos, porque no podemos, o sea, podemos mejorar en algunas cosas, pero no podemos vencer, porque estamos en una guerra. Y les dije yo, tenemos guerra dentro de nosotros mismos, tenemos guerra con el diablo y tenemos guerra con el mundo. O sea, son influencias que tenemos y por nuestras propias fuerzas no podemos. Y la otra cuestión es que incluso ni nosotros mismos podemos ver estos frutos. Es como que queremos vernos a los ojos sin la ayuda de un espejo. Imagínate, ¿puedes ver tú tus propios ojos? Claro que no. Y el hermano que escribe este libro, Gregory J. Ogden, dice que en un grupito donde él se reúne para orar, que un día hicieron un ejercicio y lo que hicieron fue preguntarse entre ellos en el grupo, que dijeran ellos algún fruto del Espíritu de los hermanos que estaban ahí. Y lo que él dice que cuando la gente le tocaba hablar de él y decían algún fruto, que hasta él decía, ¿en serio? Ni él se la creía. Porque muchas veces nosotros no vemos los frutos que tenemos dentro de nosotros por el Espíritu Santo, pero las otras personas sí lo ven. Y con esto solamente quiero decirte que tengas fe y que tengas confianza en el Señor, que le entregues el control al Espíritu Santo para que Él sea obrando en ti y en mí, para que produzcamos fruto espiritual. Oh, gloria al Señor. Dios te bendiga, firmes en el Señor. El hermano Alfredo te saluda. Amén.